Muy buenas a todos, gente condenada a ser colombianos. Mi nombre es Santiago Martínez y David no está conmigo, pero tengo al reemplazo. Querido compañero, querido invitado del programa pasado, experto en política y situaciones de paz, Javier Jiménez. ¿Cómo está, viejo? Hola, hola, buenos días a todos, a la teleaudiencia, radioaudiencia, a la mesa de trabajo, Santiago Martínez y el ausente. El ausente, señor. Claro, yo Eh, dentro de poco ya tendré contrato con este, ya David no estará. pues de eso no hemos hablado todavía, entonces... No, mentiras. Em, pero, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Empecemos de una vez porque hubo harto movimiento desde el último programa, especialmente las elecciones del 11 de marzo. ¿Qué nos tiene por ahí? Bastante, bastante, pues efectivamente creo que hay un panorama bastante alentador en el sentido de decir que hubo un poco más en el caudal electoral, si quisiéramos llamarlo, ¿sí? Pues en medio de todo, vea, yo creo que me di cuenta que ese día soy muy ñoño y me alegró un poco de ver mucha gente en las urnas, un poco más, ¿sí? Salí a mi puesto de votación, antecitos de mediodía, y efectivamente sí se veía mucho mayor movimiento en ciertos puntos, pues por lo menos acá en Bogotá, Pero dicen que ¿sí? el Sin ausentismo fue aún así embargo, grande. obvio, ¿no? Pues efectivamente uno dice pues votaron, por ejemplo, para Senado fueron 17.900.000 votos, ¿sí? Eso más o menos como el 49%, ¿sí? Del todo el censo electoral. Entonces, efectivamente, el ausentismo, toda la abstención, pues es algo vigente, ¿sí? Sin embargo, pues eso también es algo que nos va a ayudar más adelante para hablar de qué podrían hacer esos candidatos que ya se perfilan a la presidencia. Pero bueno, el 11 de marzo, efectivamente, cosas para anotar. Eh, unas elecciones bastante tranquilas en el sentido de hablar de orden público, ¿sí? Sí. No hubo, pues ya no vemos una guerrilla en armas, ya fue una guerrilla participando en las urnas. Sin embargo, pues ellos tuvieron ciertos problemas también, algunos de sus militantes rasos, que pues algunos aún contaban con órdenes de captura, entonces al momento de ir a votar algunos después de eso los capturan, ¿sí? ¿Ah, Hubo sí? algunos casos como en Tolima, sí, sí hubo como 2 o 3 capturas ese día por parte a esta gente de FARC. Además de eso, pues nada, para ellos hubo otros que peor aún, o sea, tras de que vienen con problemas con todo el proceso de reincorporación, eh, hubo unos que no salieron registrados, ¿sí? O sea, que llegaron a las mesas de votación, no salían, entonces efectivamente uno dice, bueno, pero ya les dieron la cédula, supuestamente ya están en proceso de ejercicio de derechos políticos y nada, Sí, ¿sí? hubo Entonces eso problemas también se vio. también con, ¿cómo se llama esto? El problema de las fotocopias, que no hubo Bueno, eso suficientes fue otro tarjetones. asunto. Bueno, pero ahí hay que anotar algo. Por ejemplo, bueno, ahí notamos un poco la negligencia estatal, por un lado, de la registraduría, ¿sí? Y por otra parte, ya hablando del Ministerio de Hacienda, que supuestamente no giró los recursos que había solicitado el registrador, ¿sí? Porque bueno, el registrador dice, sí, solicitamos 15 millones de copias para todas las consultas, ¿cierto? Sin Sí. embargo, el problema ahí fue de distribución, ¿sí? Se supondría que ellos deberían mirar cómo hacer toda esa debida distribución en todas las mesas, porque claro, cuando a mediodía se empiezan a agotar los tarjetones de las consultas, empiezan a decir que eso fue un fraude, ¿sí? Sí, Entonces uno dice, bueno, eso es lo que dicen. efectivamente eso no pasó en todo lado, ¿sí? Hay que ver que eso fueron en ciertas mesas en principales ciudades. Sí, efectivamente donde hubo mayor afluencia de votantes y por ejemplo, pues allí en Unicentro, en algunos puestos de la Alhambra, en Medellín, en algunos sitios también sucedió, en Bucaramanga, pero no fue un asunto pues de que se haya acabado en todas partes porque efectivamente uno lo veía por medios y pues era preocupante pues cuando ya ya a las 2 de la tarde el Consejo Nacional Electoral, los magistrados estaban reunidos a ver qué hacer, pero efectivamente no hubo una respuesta más que decir, bueno, pues recurramos a las fotocopias porque la Registraduría Nacional no pudo
tener un plan de contingencia para eso, ¿sí? Y pues entonces ese mismo día uno escucha a Guillermo Rivera que dice como, oiga, tenaz, Sí, tenaz pues que no hayan sido capaces de dar con esto, pero por otro lado el registrador dice, no, tiene huevo el Ministerio de Hacienda y el gobierno efectivamente por no girarnos los recursos. Habíamos solicitado un monto mayor y no nos giraron toda la plata. bueno, Y pero salió entonces de hecho en la usted carta. cree, ¿de quién es la culpa para usted? ¿Registrador o el ministerio? Yo digo que uno, eso es negligencia de registraduría, efectivamente. Porque si tú te das cuenta, claro, fueron 15 millones de tarjetones, ¿cierto? Pero la votación total de esas consultas no Entonces sobrepasaron los 10 los millones. O repartieron sea, mal. exacto, eso fue un problema mal repartición. Eso No, efectivamente. Claro, porque usted se da cuenta y no, o sea, la misma afluencia no fue para la sí, votación a Senado o a Cámara. cierto. ¿Mm? Que hablando de Mientras, eso, vea que se comprobó algo, o se le hizo, como se le dice en inglés aquí en Estados Unidos, el fact-checking al ajá. Centro Democrático en cuanto de, que el miedo a las FARC no es real. ¿Sí me entiende? El miedo al castrochavismo no es real porque las FARC apenas obtuvieron 52.000 votos en el Senado y en Cámara solo 32.000. O sea, no habrían ni siquiera llegado al umbral. Pese a que pues Exacto. por el Tratado de La Habana creo que es que tienen curules aseguradas, pero el miedo no es real. Exacto, pues ya ahí tengo que decir dos cosas. La primera es que efectivamente sí se desmintió mucho acerca del papel monstruoso que para muchos iba a cumplir las FARC en toda su campaña electoral. Efectivamente, pues ellos no venían muy preparados para el ejercicio. Habían muy pocos como Iván Márquez que ya habían sido congresistas, ya habían estado en este ejercicio. Sin embargo, sucede que uno, el Consejo Nacional Electoral no les había votado recursos para hacer todo su proceso de campaña, entonces a ellos les tocó por recursos propios. De hecho, hoy salió una noticia en la que dicen como las FARC o el CNE les abre investigación al manejo de cuentas de la FARC porque pues como que hubo una irregularidad ahí, sin embargo pues eso está en proceso de investigación. Lo otro, pues efectivamente sí se desmiente que ellos tenían un montón de caletas escondidas, de plata que no habían como declarado, ¿sí? En todo este marco del Sí. proceso de paz, y que efectivamente ellos iban a hacer pues las mismas prácticas tradicionales de los políticos, de ir a comprar votos, de ir a llevar a la gente a votar, y efectivamente se vio que no. O sea, ellos ya tenían asegurados sus 5 curules en el Senado y sus 5 en la Cámara. Efectivamente ya tenían una participación política medianamente significativa para lo que los partidos de izquierda han sacado acá Sí. generalmente en Colombia. Entonces, pues efectivamente no hubo mayor lío con eso. Ahora, con el segundo tema, con el asunto del castrochavismo, yo creo que esa vaina sí no ha perdido vigencia y pues efectivamente eso está tomando mucha relevancia y la ha salpicado, o sea, ese discurso le salpica a muchos. El Pero punto yo es creo que que ese discurso ya se movió de las FARC, que el ojo del huracán era las FARC, del castrochavismo que iba a llegar, se movió. No creo que salpicó, llegó incluso a volver a crear otro ojo del huracán alrededor de Gustavo Petro, que pues fue fue un candidato que consiguió millones de votos, pese a que se quedó aún así un poco atrás con Iván Duque, pero pero todo esto, o sea, todo esto de la izquierda radical, del castrochavismo, se ha vuelto toda una conversación alrededor de Gustavo Petro. Pero lo voy a dejar en un momento en eso en pausa, porque usted está hablando de la gente pensando que las FARC iban a continuar básicamente la tradición de los políticos tradicionales, que es comprar el voto. Y en las redes sociales mostraron videos de la campaña de Vargas Lleras, eh, sí. Ajá. ni siquiera dando mercados. Eso era, dejaron ahí un espacio lleno de bolsas para que cojan. Y, y pues le quería preguntar, o sea, la política tradicional va a seguir reinando en Colombia, al parecer, ¿sí o no? No, total, pues es que efectivamente vemos que las maquinarias están muy vigentes al día de hoy.
efectivamente, pues uno encuentra que las labores de la fiscalía ese día, sobre todo con capturas en flagrancia de personas incurriendo en delitos electorales, como el constreñimiento electoral, corrupción al sufragante, ¿cierto? Compra de votos, ¿cierto? Todo eso se dio. Por ejemplo, en ese momento, ese domingo, según datos de la fiscalía, hubo 26 personas capturadas. Hubo varias denuncias con respecto a, a este tipo de delitos, pero fue muy común, y eso es lo de siempre, por ejemplo en la costa, en ciertas zonas del Pacífico, ver a la gente ahí sí con sus talegas de plata y efectivamente a la salida de los puestos de votación entregando dinero. Por ejemplo en Nariño, bueno, en Tumaco, el día anterior, para la campaña de Rafael Escrucería, que es uno también como de los herederos pues de una estructura de su padre. Allá también se vio un video en el que estaban entregando billete. Entonces la gente salía como de la sede de campaña, mostraba la cédula y ¡tin! Ahí había unas señoras que estaban entregando el billete, ¿sí? Bueno, pero o sea, eso, ¿dónde digamos, está, esa práctica no. dónde está no sé, dónde está el castigo a romper las reglas de juego? Vea que, bueno, pues ese día sí hubo una incautación de dinero grande, o sea, imagínense para que hayan cogido 725 millones, y fue sobre todo pues bueno, unos en capitales y otros sí ya en ciudades pequeñas, por ejemplo en Santa Marta, en Nueva Granada, también Magdalena, en Ciénaga, y en algunos municipios como como Anserma, Caldas y Sevilla, Valle del Cauca, allá encontraron también ciertas cosas. Pero digamos esa práctica, usted por ejemplo, si se pudieron dar cuenta 2 días después, se da todo el escándalo de Aida Merlano, que van y allanan la sede de campaña y allá encuentran un montón de plata, encuentran hasta armas y además de eso encuentran todo un listado de personas que son posibles votantes y además pues como lo anunciaron los medios y las autoridades competentes, que efectivamente se estaba montando un sistema de compra de votos bastante sofisticado. Pero yo digo, eso es apenas la punta del iceberg, porque efectivamente ese día se vieron muchas cosas, ¿sí? Porque uno puede decir, claro, una jornada pacífica en cuanto a situación de orden público, ya con relación al hecho de conflicto armado, que pues vemos una guerrilla que está ahora votando, una ex guerrilla, perdón, y pues el ELN dijo como, bueno, nosotros vamos a cesar hostilidades, que a pesar de no compartir el proceso electoral, pues vamos a dejar que los colombianos pues voten, ¿sí? Sin embargo, sí hubo pues ciertos hechos, sobre todo en el Bajo Cauca, donde hubo como salieron panfletos amenazando a gente que no salieran a votar, qué tal, y sobre todo por estas estructuras delincuenciales que aún permanecen allá, pues bien sea Clan del Golfo o Caparrapos, ¿sí? Y bueno, pues también hubo hechos de sicariato ese día, pero sobre todo en esa zona. Ahora bien, pues el tema es que estas estructuras no se van a acabar. Por ejemplo, en la fundación donde yo trabajo, ahí se hacen ciertos informes electorales y se hablaba que efectivamente de 70 candidatos que se tenían cuestionados, 42 de ellos salieron electos, ¿sí? Eso entre Cámara de Representantes y Senado de la República. Entonces, pues efectivamente uno se da cuenta que estas estructuras aún perviven, ¿sí? Por ejemplo, esta Aida Merlano responde a una de las estructuras más grandes de la costa Caribe, que es del Clan Char. Ah, pues el Clan Char ese está más arraigado que el berraco. Y, por ejemplo. Pero, cosa buena, yo creo que es una luz en este país lleno de oscuridad, y es Antanas Mockus. Sí. El ex candidato presidencial recibió casi 550,000 votos, 400,000 más que Arturo Char, que fue el que más votos sacó de Cambio Radical. Entonces pues se ve que sí, señor. La ola verde, bueno, ya no es ola, yo creo que es el charquito verde. No, eso ya creció, pues apoyó, volvió a apoyar a Antanas Mockus, que me parece interesante. Y pues bueno, hablando de gente que reapareció a la política, reapareció mi compañero David de Abdavid. ¿Cómo está? Buenos días, Santiago. ¿Qué más, don Happy? Mucho gusto. Buenas. Yo ya dije, vea, ya lo va a reemplazar, hermano, si no llega en la próxima hora.
No, ya volvimos, ya volvimos. Sí, No sí, andaba pilo muerto, que, andaba pilo de que hay parranda. gente detrás del trabajo. Yo dije, este hombre estaba por allá todavía en el estéreo hipster. Yo dije, se quedó de severa farra, hermano. No, no. No, no, Pero estereotipos. bueno, vengan que hablando, hagamos una pausa en la política que recibí un comentario, cosa interesante, de un oyente Uy, que eso. me dijo que si, que si Javier va a seguir transmitiendo desde la cocina. Transmitiendo la cocina, sí, un poquito. Tú sabes, los sábados, ahí sí, los mortales, hombres pertenecientes al movimiento de las nuevas masculinidades, pues tenemos que también trabajar en estas cosas, hay que romper el estereotipo de Romper el género, molde. hermano. Por favor, romper el molde. Sí, y que Sí, pues, no, y no, que hay sí pues que ser iba, consecuentes. sí, y que pues iba a compartir el almuerzo, porque pues, sí, para Bueno, los bueno. oyentes del programa pasado, no solo, pues ese comentario fue que me lo dijeron de una vez, pero también escuché varios comentarios de amigos que escuchan este programa, pero que no sé por qué no les gusta publicar en facebook.com el mundo al lado. Que sí, que si Javier pues iba a cocinar, que comparta. Y no puedo estar Bueno. más de acuerdo. Sí, sí, porque Está ya bien, no sé. algo haremos, algo haremos. Pero bueno, volviendo, Está bien, volviendo vamos a al, tratar de hacerlo. volviendo al tema, yo sé que Javier, porque es una persona asidua al cambio, y estoy casi seguro que él votó. No le voy a preguntar por qué, por quién, porque pues no me parece. Pero David, ¿usted sí votó? No, güey, no pude. Venía de vuelta ese día del Amazonas. Ah, verdad. ¿Qué tal el Amazonas? Pero, bueno, bacano. Estuvo bien bacancita la vaina. ¿Qué tal la deforestación? ¿Sí la vio o no? No, no tanto, no tanto. Pues igual uno se mete solo un poquito en la selva, no alcanza a llegar a donde tiene todos los árboles ya pelados. Pero por el aire no se ve la ruta que sigue, porque eso de venir ahí, eso es pura selva tupidita ahí por encima. ¿No se alcanzó Eso, a ver de pronto ciertos parches? Eso sí, de no, pronto. vea No, que, pues por lo menos en la parte donde ya empecé a mirar por la ventana a ver qué se veía, puro árbol, o sea, tupido, tupido, con uno que otro río gigante. Pues ese bueno, río eso gigante se llama el Amazonas, David, ¿no? No, pero uno que otro, o sea, son brazos del Amazonas, digámoslo así, pero, uy, pues, pucha. no, ahí ya deben venir varios ríos del Caquetá, Putumayo, de ahí para arriba. Claro, Sí, sí, sí. pues Bueno, sí, ahí. y yo le pregunto a Javier, para las elecciones presidenciales, ¿ya se acabó el tiempo de registrarse o no? No, creo que Sí, no. entiendo que ya, pues, o sea, entiendo que ya está, claro, ya la semana pasada, por ejemplo, ya definieron el asunto uno, ratificación de candidaturas, y dos, fue ya el nombramiento de los vices, de las fórmulas presidenciales. Entonces ahí, digamos eso, ahí se estaba midiendo también un asunto de cómo iba a quedar el ajedrez político para eso, porque justamente ya salió el tarjetón. O sea, el Sí, tarjetón de hecho ya lo tengo, pues o sea, una muestra no válida. ya lo tiene, uy, Tengo qué una. corrupto. Se lo Ya, robó, se lo robó. sí, ya, Ya- ya va a empezar a hacer No, fotocopias. ya. Sí. No, eso pasa solo en nuestro país, pero obvio. No, pues es que lo chistoso es que, que dicen que nos vamos a volver como Venezuela, y en Venezuela tienen voto electrónico y acá votamos con fotocopias. Es curioso, ¿no? Vea pues, Vea, por ejemplo, le digo el orden de cómo está el tarjetón en este momento. sí, Pues no, eso es una muestra no válida que saca la registraduría, solo publican. Está encabezando la lista, está Gustavo Petro con su fórmula Ángela María Robledo. En segundo lugar está este movimiento, si se quiere, los promotores de voto en blanco, encabeza el Partido de Reivindicación Étnica. Luego de eso sigue ahora los que quedaron de la otra consulta, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, seguidos por Humberto de la Calle y su fórmula Clara López. Luego de esto está un señor que creo que si les digo ustedes que no lo tampoco van a saber conocen quién ni es. en la calle. Exacto, Jorge Antonio Trujillo Sarmiento, con su fórmula Freddy Obando Pinillo, del movimiento político Somos Todos Colombia. Luego sigue los candidatos de Coalición Colombia, Sergio Fajardo, Claudia. Luego viene Vivian Morales con su fórmula Jorge Leiva, reviviendo el partido Somos, antes Alas Equipo Colombia, el partido de la parapolítica.
Después ¿Ese no viene... era el PIN? Antes opción, y No, no, que no, se no. convirtió en opción ciudadana. Sí, el PIN se convierte en opción ciudadana y lo que fue Alas Equipo Colombia se transformó ahora en esto que llaman Somos. Ese salió en estas elecciones, Ah, pues. el tal Somos. No, y bueno, ahorita la opción ciudadana murió, o sea, no alcanzaron el umbral, Ah, vea murió pues. opción ciudadana. Opción Ciudadana, el Senado se quemó, pero a Cámara de Representantes sacó unos 310.000 votos y dos curules, pero en este momento no recuerdo en qué zonas fueron, pero sí, muere como partido, eso sí. Mm. Y finalizando la lista, bueno, viene Piedad Córdoba con su fórmula Jaime Araujo Rentería, que ya había sido candidato presidencial, Sí. la coalición de Mejor Vargas Lleras, entonces está nuestro amigo alias Coscorrón. Coscorrón, Coscorrón, y, sí. y el hombre que nadie quiere, nuestro amigo Juan Carlos Pinzón, porque en esto fue muy chistoso, ¿no? Hace 8 días a mí me daba mucha risa el hecho de que Luis Felipe Henao, el gran escudero de Vargas Lleras y nuestro fiscal Néstor Humberto Martínez, yo pensé que iba a ser la fórmula vicepresidencial, cuando después no, que Juan Carlos Pinzón. No, pues igual con Carlos Caicedo, que el man ahí esperando que Petro era, no, Carlos Total. va a ser mi candidato y tenga. Y Y por tenga, eso no, se sí, puso pues, bravo. de acuerdo. Y mejor dicho, Sí, botó ahí. sillas en radio, pues no literal, pero eh, Pero sí, fue bastante molesto el hecho de, uno, antes de la bueno, de las elecciones del 11 de marzo, en una entrevista así Petro dijo, o sea, Petro dijo lo siguiente, como que él no era un contendiente pues digno de admirar, más o menos así lo hizo ver como que uy, no tenía o sea, lo hizo ver como que no tenía ninguna relevancia política, uy, ¿sí? Pero pues uno dice, si eso fuera el colegio estaría todo el salón ahí, oh, a mí que obvio, sí, a mí que sí. me echen la madre y que, mejor dicho, uy, El no. problema es que hay gente, claro, hay gente y hay gente de acá, sobre todo del centro nacional, hablando de nosotros los cundiboyacenses, y es que piensan que efectivamente Caicedo no tiene ninguna relevancia política, haciéndole eco de las palabras de Petro. Pero uno va al Magdalena, sobre todo a Santa Marta, y efectivamente Caicedo tiene muy buena acogida. Pues no por eso le reconocen una buena gestión en su alcaldía, y ahora el sucesor que es Rafael Martínez también, ¿sí? Efectivamente le ganan a los Génico allá en Magdalena y a otras estructuras de la mafia política en la zona. Entonces también, y ganar 500.000 votos no es que sea pues Bueno, sí, algo, es algo. o sea, la consulta, eso se pucha. Aunque hay quienes dicen que no, que es que hubo, así como hubo Operación Marta Lucía, hubo Operación Caicedo, pero eso lo dudo mucho. Es muy difícil de medirlo también, ¿no? Pues uno no dice, Pero vea, bueno, tantos votantes. volviendo a mi pregunta, y es, digamos, no sé, David ya está registrado para votar. Sí, 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 Ok. correcto. Y para los que no están, para los millennials que no están, porque pues los viejitos eso ya se registraron hace rato. eh, ¿Todavía se puede o no? Creo que todavía hay tiempo Sí, para sí, sí. registrarse. Sí, sí, para eso sí, digamos, pero digamos ya lo que decía, como la inscripción pues de los candidatos no está. Ahora, pues sí podrán pues hacer sus arreglos de coalición y todo para primera y segunda vuelta, pero bueno, eso está por verse aún. ¿Mm? Pues sí, no es que, ¿Cierto? ¿cómo es que se llama este man? De la calle y Fajardo se empezaron ahí con el tomémonos un tinto, seamos amigos. Hay un coqueteo ahí bastante curioso, es cierto. Pero el problema es que, bueno, por ejemplo, uno haciendo cuentas alegres, a partir de esos resultados que sacan, pues efectivamente Sergio Fajardo sale aireado con su coalición Colombia, es decir, pues tenemos ahora 15 sillas en el Senado, teniendo, pues contando lo que es Alianza Verde, Polo, y bueno, me dicen, bueno, pues sí, tienen fuerza, pero efectivamente Sergio Fajardo, él tenía un candidato ahí dentro de esa lista que es Iván Marulanda, y el man, o sea, casi se quema, y si no es por la gran, ahí sí, esa inyección de votos que le dio Mocus al Partido Verde, esa vaina, bueno, a la Alianza Verde, esa vaina no hubiera subido así. Entonces uno dice, pues Sergio Fajardo no es que le sume mucho, ¿sí? Pero la otra cosa es que uno puede ver que el hecho de haberse medido en consultas el 11 de marzo también fue un primer barómetro de decir, vea, ¿tú cómo estás?
un termómetro más bien, un barómetro no, Sí, un termómetro, sí, no, ese es de la presión. sí, es de la presión. El termómetro de cómo está la vaina y efectivamente la derecha podría estar ganando en primera vuelta. Y ahora me retracto un poco de la entrevista pasada que tuvimos y es que Germán Vargas Lleras ahora la tiene dura, la Porque tiene está dura solo. para Está ganar. solo. Baila. No, bueno. No, ¿De cómo sabe Javier, ah? Oiga, Experiencias cuidadito, propias cuidadito. ahí, güey, no. Sí. qué cosa tan Lo cogió a complicada. coscorrones. No, sí, pero por ejemplo, pues la tiene difícil más bien para ganarla. O sea, claro, no puede decir si tiene la maquinaria, tiene, pues efectivamente Cambio Radical, que ahora tiene 16 sillas en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes. Y dice, wow, Sí, pues sí, pero, efectivamente pero les entre dio, los les candidatos dio, está solo. pero entre los candidatos está solo, porque el hecho de haber sumado a Juan Carlos Pinzón también era un contentillo para sumar a gente de la U, ¿sí? Pero pues eso no, o sea, por ejemplo, el partido de la U, o sea, hay solo que ver a Roy y uno dice, pues Roy ha sido el camaleón político por excelencia, ¿sí? Primero uribista, después santista y ahora dice que su candidato tiene que ser Sergio de la Calle. Entonces, Sergio de pues la hermano, él lo habla así, él lo dice ya en medio así, Sergio de la Calle, y dijo, nosotros partido de la U daremos esta semana, Semana Santa, para que lo piensen, para que se tomen su café, y ya, a ver qué sale de esa vaina y nosotros a ver si nos sumamos. Ahora, pasa lo siguiente, que Roy Barreras no es tan popular dentro de la U como para que la U se sume de manera Ese man no es popular en unívoca ningún lado. a... Exacto, no, pues nada. Juan Paila le corrió en el butaco y no va a pasar nada. Pero bueno, Ahora, de aquí, pues, momento, de aquí viene una cosa, estamos escuchando al Bob Ross, al Pablo Picasso, al Salvador Dalí de la política, Javier Jiménez, pero yo quiero escuchar y quiero ver la pintura o la obra de arte que nos pinta David Diab sobre este tema. píntame. Sí, eso. David, cuéntanos, ¿cómo ve el A ver, panorama? Pues yo lo veo complicado, veo. Pues bueno, eso también depende de lo que uno busque, ¿no? Pero yo veo el candidato más fuerte, y los dos candidatos más fuertes, que son Petro y Duque, técnicamente. Ahorita como muy lejos de los demás, ¿no? Pero uno espera que ojalá se consiguiera una segunda vuelta para que precisamente este man Fajardo y de pronto de la Calle consigan unir fuerzas y meterles la pata a esos. Pero hay un artículo en Semana del periodista Daniel Coronel que dice que entre Iván Duque y Gustavo Petro, si van a segunda vuelta, le da es más fuerza a Duque. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con ¿Sí? eso. ¿Usted qué cree, Y David? eso, no estoy seguro, o sea, la verdad no tengo el conocimiento. ¿Por qué lo dice Happy? Porque Uno, pues efectivamente, pues yo lo veo, por ejemplo, el asunto de la polarización en estas elecciones ha llegado, pues que era efectivamente algo que se esperaba después del plebiscito. Y es que la polarización está muy, muy dura. Y ahora, el asunto que veníamos hablando del castrochavismo, hermano, eso efectivamente ya es un fantasma que se le pegó a Gustavo Petro ahí, y eso va a ser ahí sí como el San Benito, pues, que, que no se va a poder quitar por ahora encima. ¿Sí? Entonces ya que no, que antes decían que no, que las FARC es que candidato presidencial, pero no, que el verdadero candidato de las FARC es Gustavo Petro, que no, que el otro y el otro. ¿Sí me va a entender? Pero entonces usted cree que el que tiene que ceder, y pegarse a alguien es Petro, a supongo que Sergio Fajardo, porque pues es él como el tercero, ¿no? Pues mira, yo, pues efectivamente, o sea, aislándome y ya viendo como el foco más desde arriba, desde el balcón, pues uno diría, vea, yo digo que efectivamente gana, pues o sea, ganaría en segunda vuelta Iván Duque si se enfrenta a Petro, pues no es solo por el asunto de las encuestas, ¿sí? Sino es porque efectivamente, pues sí, fue un brinco tremendo que de 9 puntos porcentuales brincara ya casi 45, ¿sí? Y pues Gustavo Petro sigue punteando, ¿sí? El punto es que, por ejemplo, uno se pone a ver, pues lo que decíamos ahorita de la cantidad de votantes, pues ahorita salieron inflados, obviamente, todos
después del 11 de marzo, porque Petro dice, pues yo me levanté 2.800.000, este man, pues Fajardo dice, pues yo tengo 15 senadores, entonces, pues obviamente esa alianza no va a pasar y no se va a dar, empezando por ahí, y dos, por el tema ideológico que ellos tienen. Ujú. El punto es que hay dos escenarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, en segunda vuelta se comen a Petro, ¿sí? Solo. Y en primera vuelta, si se van los dos por separado, efectivamente van a terceriar. Entonces ahí o sea, puede abrirle la puerta uno a que gane Duque y efectivamente se da una segunda vuelta, Duque Vargas Lleras, si efectivamente no alcanza el tope del 50% más uno, Duque en la primera vuelta y se lleva todo el botín. El otro escenario es que efectivamente pueda cuajar una vaina y pues no sé, Petro logre mejorar su votación y llegue a segunda vuelta y pase esto. O el tercer escenario, que ya lo cuelo ahí, y es que pues y eso no va a pasar, hipotéticamente que se lleguen a unir Petro y Fajardo, pues sí, quien se tendría que bajar ahí del bus tiene que ser Petro, porque es que yo no me imagino el sindicato antioqueño que está apoyando a Fajardo, no me imagino dándole sus votos a Gustavo Petro, por ejemplo, ¿sí? Es más, todo ese espectro que ahora se dice que es de centro, yo no me imagino votando por Gustavo Petro y no pasa, ¿sí? Sí. Es más, o sea, ese tal extremo centro, esa vaina no existe. Entonces Pero no bueno, creo que eso suceda. ok, nos quedan ahí un par de minutos antes de ir al segundo y último tema del programa, entonces, pues las que se quedaron en el tintero. A ver, Javier, denos ahí dos en el tintero, rapidito. Dos en el tintero. Nada, pues el tema de que efectivamente ya me retracto. Vargas Lleras, a pesar de tener maquinaria, no la tiene tan fácil para ganar, ¿sí? Duque se remontó y el hecho es que haberse hecho votar el 11 de marzo le dio muchos puntos. Y el asunto es que, pues sí, la derecha sale fortalecida, ¿sí? En todo el aspecto, pero efectivamente encontramos que este es un congreso plural. Esta es una de las pocas veces que se ha podido ver que hay bastantes fuerzas, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿sí? Y eso también ha sido por el salto político de FARC, ¿sí? Que era lo que también decíamos. Entonces, encontramos que más o menos hay unos 24 curules al Senado de estos sectores que podríamos llamar alternativos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, 10 del Verde, 5 del Polo, 4 de los Decentes y 5 de FARC, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, hay 24 y bueno, pues yo no sé si, pues a veces Mira tiene una posición un poco progresista frente a ciertos temas, pero bueno, ahí también suma. Sin embargo, pues obviamente salió fortalecida la derecha, como decimos, Centro Democrático, 19 sillas en el Senado, 32 en la Cámara, o sea, aumenta un montón, y Cambio Radical casi que dobla, frente al escenario de hace 4 años, ahora tiene 16 sillas, ¿sí? Bueno, y bueno, Javier, ¿sí o no? ¿Estamos jodidos para estos 4 años o no? Podemos estar jodidos. No, sí. pero le dije sí, no, y me saca la Fajardo, no, hermano. No, bueno, está bien. Wow. Sí, vamos a estar jodidos. Listo. David, ¿qué dos nos tiene ahí en el tintero antes de ir al siguiente tema? Dos en el tintero de mi parte, no, parce. Bueno, en el tema que menos sé. No, pues, ¿usted qué cree? ¿Qué debería pasar? Eso es lo bueno del que no sabe, da las ideas más chéveres. ¿Qué debería pasar? No, parce, pero es que por lo poco que he leído está muy jodido. Deberíamos empezar a buscar cómo salir del país. Ok. Bueno, esa es una. Y la otra. Y la otra... no sé, es que no sé si este man de la calle, y si de la calle o si este otro huevón Fajardo si no alcancen de todas formas a levantar tantos votos, ¿no? No sé, Happy sabrá más que yo, pero... No creo. Pues yo dudo que lo levanten, más porque el Partido Liberal no está unificado en apoyar a De la Calle. Es más, están ahí como internamente tratando de correrle el butaco a César Gaviria, y pues esa disputa entre Cristo y César Gaviria, pues eso no le cae muy bien. Y lo otro es que pues obviamente ese partido está lleno de no solo de lagartos, sino de corruptos, y pues sí, también ellos, o sea, también sería una contradicción
a esas banderas que tiene la coalición Colombia, de decir como lucha contra la corrupción, no, no Que se de los unen mismos con con... las mismas, y unirse a uno de los partidos tradicionales, pues Sí, sí, los sería más como correctos. algo contradictorio. Entonces, por eso yo digo, está muy difícil, ¿sí? Mm. Yo, por ejemplo, pensaba que lo más sensato podía ser una salida de la calle, de ese partido, pero eso no va a pasar, porque Cristo ya lo dijo, pues Cristo ahorita es el que le está ayudando mucho a la calle en ese A la calle. sentido, ¿sí? Sin la maquinaria no va a pasar nada. Y Mm. efectivamente ya, pues ya hay como coqueteos de ciertos sectores del liberalismo tanto con Vargas Lleras como con Duque, entonces ya imaginarán cómo está la cosa. Bueno, y David, dos preguntas de sí y no. La primera, Ah, la que le pregunté a Javier, ¿estamos jodidos? sí, 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 sí. Listo. Y la segunda, apague y vámonos. Apague y vámonos. Ah, Sí, sí, sí. pero bueno, No, pues es que no, lo sí, siento, Javier, ya toca una les- parte 3. ya, Sí, no, yo, toca pero algo déjame, feliz. Toca poner algo feliz antes no, de es que que haya suicidio masivo ahí y nos quedemos ahí sí sin radio escucha. venga, yo quiero ser como Marisabel, quiero, ¿qué se estará preguntando? Eh, vea, eso No, puede es ser. que vea, o sea, el primer debate de ayer, o sea, en Colombia, en la Universidad de Colombia, ya, marica, se destaparon duro, se dieron duro allá Duque y Petro sobre todo, y pues de la calle estuvo ¿Qué también va? ahí. Es que debate, eso es que pongan un pay-per-view, un octágono y los pongan a darse en la jeta Eso. y listo. Y ya, O sea, en una primero, jaula, se y lo ya. juro que es lo mejor, o sea, esa vaina daría la mayor cantidad de plata que puede dar cualquier evento en Colombia. Entonces, Sí. pues, es una idea que estoy votando, si están de acuerdo, pues, espero que empiecen un hashtag, El mundo de al lado. el mundo al El lado, ring. el ring El sí. ring de los políticos. Pero sí, bueno, antes de que haya suicidios masivos, David, señor, díganos su impresión del partido de ayer en el que Colombia remontó un 0-2 en Francia y terminó ganando. Estuvo bueno. Uy, esa es mi Estuvo voz. bien bueno ese berraco partido. Yo amagaba que trabajaba mientras veía el partido. Como todos, Sí, 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 como todo el mundo. menos Javier. Creo, creo que Colombia se benefició de que Francia, después del segundo gol, dijo como, ya se acabó, es un amistoso, ya ganamos, ya no es necesario hacer más. Y cuando Colombia les metió el primero, como que ya los manes se habían desconectado mentalmente del partido. Pero vea, qué chimbada el primero, Sí, sí, el primero de Muriel. de Francia, ¿no? No, O no, de el Muriel. primero bueno, el primero de Francia, eso fue Un gol de regalo. David Ospina. Sí, sí, sí. Pero el primero de Colombia, ese también fue un gol colombiano, fue así de A la pura maldita sea. chiripa. Sí. Sí. Sí, total, pero vea que, uy, parce, el segundo gol de Francia, mucho pepo, yo hacía rato no había un gol tan bacano, Muy buen gol. Sí, señor. un golazo. Javier Vamos está a ver, por ahí, pues ¿o yo, no? Sí, yo estoy acá. Sí, sí, ok, uy, Es que se me fue. cuelgo. Eh, No, no, no. sé que no vio el partido, pero usted puede ser el barómetro del qué sintieron en las calles. Y también usted, David, qué pasó en la calle, si hubo locura, si hubo harina, hubo tiros, ¿qué hubo? yo salí con miedo, pero vea que no, la gente estaba tranquila, o no sé si es porque salí a las 5:30 y todavía estaba la gente tomándose las cervezas en el bar, pero Eso fue Pero por yo- allá en el norte, cerca de Chía, donde por ahí cerca vive David. No sé en dónde vive Javier, pero ¿cuál fue la situación? No, La pues victoria. ya, yo estaba en ese momento, como le decía, estaba en un asunto laboral, pero efectivamente, no, pues hermano, sí se escuchaban escuché todos los goles gritados, ¿no? Pero no, pues por acá se sintió muy bien. Pero momentos previos sí se sentí todo el caos, pues en la ciudad, en el transporte público, efectivamente colapsa. Yo decía, pero está muy temprano, parecía hora pico. Yo creo que todo el mundo corriendo a sus casas, o bueno, la gente que pudo salir de su oficina corriendo a sus casas, sí. o los que salieron corriendo a sus bares a verlo, ¿sí? Pero no,
o sea, yo decía, si esto es un amistoso, imagínense donde ya el momento del mundial efectivamente se paraliza esta vaina. Y eso pasa, pues hace 4 años, ¿cómo fue la vuelta? Tal cual. Que todavía, No, pero, pues, que todavía después de casi 2 años después del mundial en Sudáfrica, en Brasil, uy, me quedé en Ay, 2010. Sí. Después del mundial de Brasil, 2 años después, gente se seguía quejando que si era gol de Yepes. oiga, sí, pues de hecho, no sé si usted sabe, pero hay un restaurante aquí que se llama La Hamburguesería y Ajá. tienen una hamburguesa, creo, un calentado que ¿Gol de Yepes? era gol de Yepes. Uy, no, qué boleta Colombia madure. Pero bueno, magnánimo analista deportivo, David, que el grupo, estamos con Senegal, Polonia y Japón, quedan aproximadamente unos 3 minutos y medio. ¿Qué nos puede decir de ese grupo? ¿Qué tal se ve Colombia en Rusia 2018? Es un grupo sencillo, la verdad, o sea, para lo que nos pudo haber pasado, nos fue bien. Pero es un grupo en el que tampoco se puede confiar Colombia, porque Polonia tiene buen equipo, tiene al delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, que nos puede coger y sonar en un momentico. Japón, el mundial pasado los llenamos, pero yo creo que, o sea, siempre son uno de esos equipos que tienen buenos jugadores y si los manes encajan bien su forma de jugar, nos puede complicar también. Y Senegal tiene, bueno, es para mí el más débil del grupo tal vez, pero tiene un jugador sazo muy bueno también que es Mané del Liverpool y que Ujú. también puede complicar a este Manfabra, por ejemplo. Ahorita viendo el partido amistoso de Francia nos tenían por las bandas jodidos Y y ese Mané nos puede Eso complicar harto. a Fabra le estaban dando un perreo intenso. Sí, total, o sea, eso Y bueno, parecía una de esas chicas que aparecen en los videos que ve usted. que veo yo, ja, no, yo no veo nada de eso. Eh, pero bueno, y la última pregunta, usted, sí y no para ambos, igual. Javier, ¿cree que Colombia pasa a la segunda ronda? Y si pasa, eh, va a haber harta, la productividad de Colombia va a bajar en un 150%. 150 todo. Sí, yo les tengo fe a los muchachos, obvio. Yo sí creo. Hace 4 años nos dieron muy buenas sorpresas con eso. Entonces yo creo que sí nos pueden asombrar con ese juego. Ahora, pues creo, pues se resurgen las figuras de James, Falcao que se perdió ese mundial. Pues sí, yo creo que sí. Ah, listo. David, ¿qué cree? ¿Sí o no cree que van a pasar a la siguiente ronda? Y si pasan, ¿cuántos apuñalados van a haber? Pues pasar a segunda ronda sí, estoy casi seguro. De hecho, si no lo consiguieran, lo consideraría un gran fracaso para Colombia. O sea que Peckerman Y afuera se volvería usted. sí, pues la verdad Peckerman es muy buen técnico, pero pues sí sería una vaina de por lo menos pensar, de pronto no Peckerman, pero sí los jugadores, entonces ahí tocaría mirar Sí, que toca devolver al bolillo o a Maturana, ¿sí? eso, sí, porque perder es ganar un poco. Exactamente. Entonces, Esa es filosofía de vida. exacto, esa es la filosofía de Colombia. Es la Bueno, No, de acuerdo, pues. también igual que con el fútbol, rápido porque tenemos nada más como un minuto, una en el tintero para cada uno, Javier, una, rápido. Una en el tintero. Pues nada, yo creo que, pues, tristemente sí seguiremos de pronto viendo mucho golpeado por ahí, pero si pasa el Día de la Madre, que es uno de los días en donde hay mayor violencia intrafamiliar, pero pues nada, esperar que efectivamente después de la segunda vuelta y todo esto, todo este rollo político en el país, pues los partidos nos sirvan no solo como para calmar el tema de la polarización que han querido llamar, sino también para reencontrarnos como nación, como hermanos, sí, como venga, en verdad. Si vamos a hacer país, pues construyámoslo juntos, ¿sí? Más Exactamente. allá del deporte, porque Falcao que no, eso sí presidente, no se señor. puede. Sí, no, yo digo, David. Peckerman podría ser la fórmula vicepresidencial, hermano, y vea que eso hace ganar a cualquiera. eso. David, una rápido, súper rápido. Colombia en segunda ronda tiene que, ojalá, evitar que nos toque con Alemania. Si consigue eso, podríamos vernos otra vez en cuartos y hasta de pronto semis si se dan bien las cosas.
Si Listo. nos toca Alemania, baila, se acaba. Nos jodimos. Deutschland, Deutschland, über alles auf der Welt. Bueno, este fue El Mundo al Lado con Javier Jiménez, gran invitado. Muchas gracias. De pronto lo vemos en el siguiente programa. Y David Diab. Mi nombre es Santiago Martínez y ya se Yo nos soy acabó el David tiempo. Y él es David Diab, por supuesto. Y él es Javier Jiménez. Nos Tómame como vemos en el Alejo siguiente Jiménez, programa. Alejandro Jiménez. Nos vemos. Chao, chao.